El verano de 1888, en el condado de Harlan, Kentucky, fue particularmente caluroso, incluso para los estándares locales. Quienes conocen la región saben que las estribaciones de los Apalaches atrapan el calor en los valles como una olla con tapa, creando una atmósfera sofocante que parece presionar contra la piel. Fue durante este verano opresivo que los viajeros que pasaban por el remoto tramo de carretera que conecta Cumberland con Pineville comenzaron a informar algo inusual sobre la posada Willow Creek, un pequeño establecimiento situado en una curva del río Cumberland, donde el agua corría lenta y oscura bajo un dosel de sauces centenarios. La posada Willow Creek había sido operada por la familia Blackwood desde 1872. Thomas y Martha Blackwood, junto con sus 3 hijos, se habían forjado una modesta reputación por servir lo que muchos viajeros describían como comidas inusualmente ricas y satisfactorias. El establecimiento no era grandioso en absoluto, una estructura de madera de 2 pisos con 6 habitaciones de huéspedes en la planta superior, un pequeño comedor y una cocina que Thomas había ampliado 2 veces a lo largo de los años. Lo que hacía notable a la posada era cómo parecía prosperar a pesar de su ubicación remota, con viajeros que a menudo se desviaban millas de su camino, por lo que los periódicos locales alguna vez llamaron los platillos más suculentos y sabrosos de todo el este de Kentucky. Según los registros del condado, Thomas Blackwood había comprado la propiedad en 1871, después de regresar de Louisville con su nueva esposa, Martha. La estructura original había sido una simple granja abandonada durante la Guerra Civil, cuando sus dueños anteriores huyeron al norte. Thomas, mostrando una atención al detalle de artesano, pasó casi un año renovando el edificio antes de abrirlo como posada. Los relatos locales sugieren que fue particularmente meticuloso con ciertos aspectos de la construcción, especialmente la cocina y una pequeña dependencia que la mayoría asumió que estaba destinada a ser un ahumadero para curar carnes. Martha Blackwood provenía de orígenes oscuros. Según los registros de la iglesia en Cumberland, se presentó como Martha Wilson, anteriormente de Cincinnati, aunque investigaciones posteriores no lograron localizar a ninguna familia con ese nombre que la reconociera. Descrita por los vecinos como agradable, pero reservada, Martha se estableció rápidamente como una cocinera excepcional. A los 6 meses de la apertura de la posada, la noticia sobre las notables comidas servidas en Willow Creek se había extendido por todo el condado de Harlan. El 17 de julio de 1888, un comerciante de ganado llamado Elijah Morton se detuvo en la posada Willow Creek mientras transportaba ganado a Louisville. Según la declaración que más tarde proporcionaría al sheriff del condado de Cumberland, notó algo peculiar esa noche. El olor de la cocina no se parecía a nada que hubiera encontrado antes, escribió Morton. No era desagradable, entiéndanme, pero era claramente desconocido, como grasa derretida, pero con un dulzor subyacente que me hacía la boca agua, incluso cuando algo en mi mente retrocedía. Morton podría no haberle dado más importancia si no hubiera visto al joven Daniel Blackwood, el hijo de 14 años del posadero, cargando lo que parecía ser un pesado recipiente de metal desde una pequeña dependencia detrás de la estructura principal. Según el relato de Morton, conservado en los archivos de la Sociedad Histórica del Condado de Cumberland, el muchacho luchaba con el peso, y cuando lo dejó brevemente para ajustar su agarre, observé una sustancia espesa y amarillenta goteando de la tapa. La tapa se movió, y el muchacho la ajustó rápidamente, mirando a su alrededor con nerviosismo antes de continuar hacia la cocina. Lo que llamó la atención de Morton no fue simplemente la sustancia en sí, sino la manera furtiva del muchacho. Daniel Blackwood, a quien los lugareños describían como un niño tranquilo y estudioso, exhibía lo que Morton llamó el comportamiento de alguien involucrado en una actividad prohibida. El propio comerciante de ganado, padre de 3 hijos, notó que había algo antinatural en la rigidez con la que se mantenía el muchacho.
como si realizara un deber que ni cuestionaba ni disfrutaba. Cuando Morton preguntó sobre la sustancia durante la cena, Thomas Blackwood se puso visiblemente alterado. «Solo es manteca para cocinar», dijo según los informes, aunque Morton notó que la mano de Martha Blackwood temblaba tan severamente que se le cayó una cuchara de servir, salpicando el mantel con lo que se describió como una salsa inusualmente brillante. Thomas cambió rápidamente de tema, haciendo preguntas detalladas sobre el negocio de ganado de Morton y su ruta planeada a Louisville, preguntas que, en retrospectiva, sugerían un interés particular en el paradero esperado de Morton y si alguien lo extrañaría si no llegaba. La cena de esa noche se sirvió en el pequeño comedor de la posada, donde también estaban presentes otros 3 huéspedes, una joven pareja que viajaba para visitar a su familia en Middlesbrough y un vendedor de muebles de Knoxville. Morton recordaría más tarde que los Blackwood parecían inusualmente atentos a la pareja, rellenando repetidamente sus vasos de agua y entablando conversación con ellos mientras le prestaban menos atención a él y al vendedor. La pareja, sin embargo, declinó la oferta de Martha de su plato especial, citando su preferencia por una comida más sencilla después de días de viaje. Morton y el vendedor, sin embargo, aceptaron la especialidad de la casa, un rico estofado que Martha describió como hecho con una receta familiar que se remonta a generaciones. Morton le diría más tarde a los investigadores que el estofado tenía una cualidad distintiva, diferente a todo lo que había probado antes. El sabor era extraordinario, rico más allá de la imaginación, con una profundidad que parecía satisfacer un hambre primigenia que no sabía que existía, declaró. Me encontré comiendo con un entusiasmo poco común, absorbiendo la salsa con pan mucho después de que se acabara la carne. El vendedor de muebles, un hombre llamado Henry Peterson, según el registro de huéspedes de la posada, supuestamente hizo observaciones similares, felicitando a Martha repetidamente por la calidad excepcional de la comida. Lo que Morton no podía saber entonces era que su curiosidad lo había marcado. Esa noche informó haber escuchado crujir las tablas del suelo fuera de su habitación. Pensando que podrían ser otros viajeros, abrió la puerta y encontró el estrecho pasillo vacío, salvo por lo que describió como el persistente aroma de esa misma extraña grasa que había perfumado la cena. Cuando se asomó más para mirar por el pasillo, observó una sombra que se retiraba por la esquina. Una figura masculina grande que supuso que era Thomas Blackwood. Incapaz de dormir, Morton decidió partir antes del amanecer. Mientras preparaba su carromato, notó una luz que provenía de la pequeña dependencia detrás de la posada. A través de una ventana estrecha, observó a Tomás y a su hijo mayor, Edward, trabajando sobre lo que parecía ser una gran tina de metal. El comerciante de ganado le diría más tarde a las autoridades que lo que vio a continuación lo hizo huir inmediatamente de la propiedad, sin recoger sus pertenencias. Según la declaración de Morton, conservada en los registros del condado, el mayor de los Blackwood estaba de pie sobre la tina, con las mangas arremangadas hasta los codos, sus antebrazos cubiertos de una sustancia reluciente. Lo que captó mi atención, sin embargo, fue lo que sostenía su hijo, un bulto envuelto en tela manchada, aproximadamente del tamaño y la forma del brazo de un hombre. Mientras observaba, Edward desenvolvió el bulto y se lo entregó a su padre, quien lo examinó brevemente antes de sumergirlo en la tina burbujeante. La sustancia que salpicó captó la luz de la lámpara, brillando con la misma cualidad distintiva de la salsa que se había servido en la cena. Morton no esperó a ver más. Enganchó su carromato lo más silenciosamente posible y partió de inmediato, conduciendo a través de la oscuridad previa al amanecer, sin detenerse hasta llegar a Cumberland, donde informó lo que había presenciado al sheriff James Holbrook. Su relato fue recibido inicialmente con escepticismo. Los Blackwood eran conocidos en la comunidad, después de todo, y Thomas servía como diácono en la iglesia local. Sin embargo, la especificidad de la descripción de Morton y su evidente angustia convencieron a Holbrook de enviar a 2 ayudantes a investigar.
Según informes periodísticos del Louisville Courier de agosto de 1888, el informe de Morton llevó al sheriff James Holbrook a enviar a 2 ayudantes, Samuel Reed y Jacob Collins, a investigar la posada Willow Creek. Cuando ninguno de los ayudantes regresó a la noche siguiente, Holbrook envió un mensajero a la vecina Pineville para solicitar más agentes antes de liderar un grupo más grande hacia la posada 3 días después. Encontraron el establecimiento vacío, la cocina meticulosamente limpia y sin rastro de la familia Blackwood ni de los ayudantes desaparecidos. Lo que sí descubrieron, sin embargo, en esa pequeña dependencia detrás de la posada, se convertiría en la base de uno de los casos sin resolver más perturbadores de Kentucky. La dependencia, originalmente supuesta como un ahumadero, había sido convertida en lo que los investigadores describieron como una sala de procesamiento. La gran tina de metal que Morton había vislumbrado todavía estaba allí, aunque vacía y restregada, hasta quedar limpia. El suelo de piedra presentaba un sistema de drenaje que conducía a un pequeño arroyo que desembocaba en el río Cumberland. A lo largo de una pared había una serie de estantes con varios recipientes, cada uno cuidadosamente etiquetado con la letra precisa de Martha Blackwood: procesamiento mayo, procesamiento junio y el más reciente, procesamiento julio. Las etiquetas en sí mismas podrían haber sido inocuas, consistentes con una familia que procesaba su propia manteca para cocinar, de no ser por lo que el sheriff Holbrook descubrió colgado en la pared trasera de la dependencia. Según su informe oficial, suspendidos de ganchos había varios implementos que parecían diseñados para la carnicería y el procesamiento de carne. Si bien tales herramientas no serían inusuales en un ahumadero rural, estos especímenes exhibían modificaciones que sugerían propósitos más allá de la carnicería animal estándar. De particular interés era un juego de cuchillos con hojas inusualmente curvas, cada uno dimensionado para puntos de articulación específicos de lo que parecía ser anatomía humana en lugar de animal. Pero fue lo que encontraron debajo de una tabla suelta del piso lo que transformó una situación sospechosa en algo mucho más siniestro. Un pequeño libro encuadernado en cuero, que parece haber sido la colección personal de recetas de Martha Blackwood, contenía notas detalladas sobre lo que ella llamaba el ingrediente especial. El libro, ahora alojado en la colección restringida del Museo de la Policía Estatal de Kentucky, incluía observaciones sobre las temperaturas óptimas de procesamiento y la calidad superior de especímenes más jóvenes para lograr los resultados más claros y sabrosos. El diario contenía recetas que databan de 1873, lo que sugiere que los Blackwood habían comenzado sus horribles prácticas casi inmediatamente después de establecer la posada. Una entrada fechada en septiembre de 1874 decía: «He descubierto que combinar nuestro ingrediente especial con manteca tradicional en proporciones iguales crea un resultado superior. Sabor se realza sin volverse abrumador, y los huéspedes no se dan cuenta de lo que hace que nuestros platos sean tan distintivos. Thomas sugiere que reservemos la preparación pura para ocasiones especiales y huéspedes particulares». Otra entrada de julio de 1883. Los especímenes masculinos jóvenes continúan proporcionando la mejor claridad y sabor, particularmente aquellos con una salud robusta, pero con trabajo físico limitado. El viajero de Ohio de la semana pasada rindió casi 12 cuartos de galón de excelente calidad. Lo hemos almacenado en la bodega fría, debajo de la habitación este, donde la temperatura se mantiene constante, incluso en el calor del verano. Los registros del condado indican que entre 1873 y 1888, aproximadamente 37 viajeros fueron reportados como desaparecidos a lo largo del tramo de 20 millas de carretera donde operaba la posada Willow Creek. Ninguna de estas desapariciones había sido previamente conectada con el establecimiento de los Blackwood.
La mayoría se habían atribuido a los peligros de viajar en la región remota, accidentes, exposición a los elementos o bandidaje ocasional en los tramos más aislados de la carretera. Una revisión de estos casos, realizada por la Policía Estatal de Kentucky en 1953, como parte de una investigación histórica, reveló un patrón que las autoridades de la época no habían notado. La mayoría de las desapariciones involucraban a viajeros masculinos solitarios de entre 20 y 40 años, sin conexiones locales y sin compañeros de viaje que informaran de inmediato su ausencia. En la mayoría de los casos, pasaban días o semanas antes de que alguien notara que no habían llegado a sus destinos declarados. La tradición local sugiere que los Blackwood habían perfeccionado un método para seleccionar víctimas que no serían extrañadas, principalmente viajeros solitarios, sin compañeros que notaran su ausencia. Según el informe del sheriff Holbrook del 12 de agosto de 1888, la naturaleza metódica de estas desapariciones sugiere una familia involucrada en un esfuerzo coordinado para adquirir, procesar y utilizar restos humanos de una manera que evitó la detección durante casi 15 años. La búsqueda en la posada misma arrojó evidencia adicional perturbadora. En las habitaciones privadas de los Blackwood, los investigadores descubrieron un compartimento oculto debajo del piso del dormitorio principal, que contenía efectos personales que parecían haber pertenecido a varios viajeros: relojes de bolsillo, carteras, correspondencia y, en un caso conmovedor, un daguerrotipo de una joven sosteniendo a un bebé con la inscripción: «A mi amado William, vuelve pronto a casa con nosotros». El aspecto más perturbador del caso surgió cuando los investigadores comenzaron a entrevistar a antiguos huéspedes de la posada que habían cenado allí en los meses y años anteriores. Un patrón se hizo evidente. Los Blackwood no servían sus platos especiales a todo el mundo. Los clientes locales generalmente recibían comida estándar, mientras que a los viajeros de paso, particularmente a aquellos que mencionaban que no se les esperaba en otro lugar por algún tiempo, se les ofrecía lo que Marta llamaba su especialidad de la casa, platos preparados con una riqueza que los huéspedes elogiaban con frecuencia en el libro de visitas de la posada, encontrado intacto en una pequeña mesa en el vestíbulo. Una entrada de marzo de 1887 de un comerciante llamado Harold Pierce decía: «He cenado en establecimientos desde Boston hasta Nueva Orleans y nunca he encontrado sabores tan distintos y satisfactorios como los producidos en la cocina de la señora Blackwood». Hay una profundidad en su cocina que desafía toda descripción, algo primordialmente satisfactorio que perdura en la lengua y en la memoria. Otro huésped, identificado solo como J.H. de Richmond, escribió en abril de 1888: «Llegué exhausto y partí rejuvenecido. La cocina de la señora Blackwood parece contener alguna esencia vital que restaura la energía y el espíritu de un hombre. Ciertamente haré de este establecimiento una parada regular en mis viajes». Lo que hace que el caso de la posada Willow Creek sea particularmente inquietante es cuánto tiempo los Blackwood operaron sin levantar sospechas. Thomas Blackwood fue descrito en los registros del condado como un hombre de negocios tranquilo y respetable, que servía como diácono en la iglesia bautista de Cumberland. Martha era conocida por donar pasteles a las funciones de la iglesia y proporcionar comidas a las familias locales en tiempos de dificultad. Sus hijos, Edward, Catherine y Daniel, asistían regularmente a la escuela local y fueron descritos por su maestra, la señorita Sarah Thornton, como educados, aunque algo reservados. Esta fachada de normalidad se mantuvo meticulosamente. Según las entradas del diario encontradas en la habitación de la joven Catherine Blackwood, la familia se adhería a reglas estrictas sobre su trabajo especial. Catherine, que tenía 16 años en el momento de la desaparición de la familia, escribió: «Padre dice que siempre debemos parecer ordinarios. Debemos hablar amablemente a todos, ayudar a nuestros vecinos cuando lo necesiten
y nunca llamar la atención sobre nuestro verdadero propósito. El trabajo es sagrado, dice él, y debe seguir siendo nuestro secreto. El diario, que abarca 3 años desde 1885 hasta 1888, revela a una niña gradualmente adoctrinada en las horribles prácticas de su familia. Las primeras entradas muestran renuencia y miedo, con Catherine escribiendo sobre pesadillas y cuestionando si lo que estaban haciendo estaba mal. Para 1887, sin embargo, sus entradas demuestran un cambio perturbador. «Hoy ayudé a madre a preparar un nuevo lote», escribió en abril de ese año. «El proceso de rendimiento es fascinante. Cómo algo tan ordinario puede transformarse en algo tan esencial para nuestro sustento. Madre dice que tengo un talento natural para identificar la mejor calidad». Padre parecía orgulloso. Entradas posteriores sugieren que a Catherine se le habían asignado responsabilidades específicas dentro de la operación familiar. «Padre dice que tengo el mejor ojo para seleccionar huéspedes adecuados», escribió en octubre de 1887. «Edward se queja de que siempre elijo a los más fáciles de manejar. Pero ese es precisamente el punto. Necesitamos a aquellos que no causarán dificultades. El viajante de comercio que llegó hoy parece perfecto, sin familia esperando, sin citas urgentes, y comió 2 platos llenos del estofado de madre sin sospechar nada. Quizás lo más escalofriante fue su última entrada, fechada el 14 de julio de 1888, solo 3 días antes de la fatídica visita de Elijah Morton. «Madre dice que puede que necesitemos mudarnos pronto. Demasiadas preguntas últimamente sobre viajeros que no llegaron donde se esperaba. Padre se ha estado preparando para esta posibilidad durante años», dice ella. «Extrañaré este lugar, pero ella promete que nuestro nuevo hogar nos permitirá continuar el trabajo sin interrupción. El ingrediente especial», me recordó hoy, «es lo que nos une como familia. Sin él, seríamos como todos los demás, ordinarios, olvidables y, en última instancia, insignificantes». Después de la desaparición de los Blackwood, las autoridades llevaron a cabo una búsqueda exhaustiva de los alrededores. Detrás de la posada, descubrieron un trozo de tierra donde el suelo parecía haber sido removido regularmente durante muchos años. La excavación reveló fragmentos de huesos, aunque muchos menos de los que explicarían el número sospechoso de víctimas. Esto llevó a los investigadores a teorizar que los Blackwood habían desarrollado un método de eliminación que dejaba una evidencia mínima, posiblemente utilizando el cercano río Cumberland o la red de cuevas de piedra caliza que acribillaban la región. Una excavación más exhaustiva, realizada en septiembre de 1888, descubrió un estrecho pozo debajo del suelo removido que descendía casi 30 pies hacia una caverna natural de piedra caliza. Según el informe oficial, la cámara contenía evidencia de uso regular, restos de aceite de lámpara, herramientas para la excavación y, lo más perturbador, una acumulación sustancial de huesos humanos. Los restos parecían haber sido procesados a fondo antes de su eliminación, con la mayoría de los huesos más grandes rotos para extraer la médula y todos mostrando evidencia de cortes y raspaduras extensas, consistentes con la eliminación de tejido. La preparación de la familia para la huida parece haber sido metódica. Los registros bancarios muestran que Thomas Blackwood había estado transfiriendo regularmente pequeñas sumas a una cuenta en Cincinnati durante los 5 años anteriores. 3 días antes de la fatídica visita de Morton, había retirado el saldo total, una suma considerable equivalente a aproximadamente $50,000 en la moneda actual. Entrevistas con el jefe de estación del depósito ferroviario de Cumberland revelaron que Martha Blackwood y su hija Catherine habían viajado a Cincinnati 2 veces el año anterior, aparentemente para ir de compras. Durante su viaje más reciente, en mayo de 1888, habían permanecido en la ciudad durante casi 2 semanas. Investigaciones posteriores sugirieron que podrían haber estado estableciendo nuevas identidades y asegurando documentos de viaje durante estas visitas. El caso
dio otro giro en octubre de 1888, cuando se informó que una familia que coincidía con la descripción de los Blackwood había abordado un barco de vapor en Nueva Orleans, con destino a América Central. Para cuando esta información llegó a las autoridades de Kentucky, el rastro se había enfriado. A pesar de las comunicaciones con las fuerzas del orden en varios países, los Blackwood nunca fueron localizados. Lo que quedó, sin embargo, fue el impacto psicológico en la comunidad y en aquellos que, sin saberlo, habían consumido comidas en la posada Willow Creek. Según los registros médicos del médico del condado de Cumberland, el doctor William Hayes, varios antiguos clientes experimentaron una grave angustia psicológica al enterarse de la naturaleza del ingrediente especial del establecimiento. Dos hombres locales que habían transportado ganado regularmente más allá de la posada y se detenían con frecuencia para comer, sufrieron, según los informes, crisis nerviosas completas. Uno, un granjero llamado Joseph Miller, fue internado en el asilo para dementes del este de Kentucky en Lexington, donde los registros indican que se negó a comer hasta su muerte 3 meses después. Las notas del doctor Hayes, conservadas en los archivos médicos de la Universidad de Kentucky, describen la condición de Miller en detalle. El paciente exhibe una agitación extrema cuando se le presenta comida de cualquier tipo. Cuando se le pregunta sobre su negativa a comer, afirma repetidamente que sabe lo que hay en ella y que todavía puede saborearlos. Los intentos de razonar con el paciente sobre el origen y la preparación de la comida del hospital han resultado inútiles. Sostiene que toda la comida ahora contiene lo que él llama el ingrediente Blackwood y que preferiría morir de hambre antes que volver a consumir esencia humana. El otro individuo afectado, un cartero llamado Tobias Fletcher, que había comido en la posada aproximadamente 2 veces al mes, mientras realizaba su ruta, desarrolló lo que Hayes describió como una fijación mórbida por la composición de los alimentos ordinarios. Según los registros de Hayes, Fletcher diseccionaba cada comida meticulosamente, examinando cada componente, antes de probar con cautela porciones diminutas. Según los informes, perdió casi 40 libras en los meses posteriores a la revelación de los Blackwood y finalmente abandonó su puesto para convertirse en un recluso en una pequeña cabaña en las afueras de Pineville, donde se decía que subsistía principalmente de las verduras que él mismo cultivaba. La propia posada Willow Creek se convirtió en un objeto de fascinación mórbida, a pesar de los intentos de los funcionarios del condado de mantener en privado los detalles de la investigación. Los rumores se extendieron rápidamente por todo Kentucky y los estados vecinos. Según los archivos de los periódicos, los curiosos viajaron distancias considerables para ver la propiedad, lo que llevó a las autoridades a apostar guardias en el lugar durante varias semanas después del descubrimiento. Se dice que los niños locales se retaban unos a otros a acercarse a la posada abandonada por la noche, con varios relatos de sonidos extraños y olores persistentes que surgían de estas expediciones juveniles. Un rumor persistente, registrado por un coleccionista de folclore en 1905, sostenía que en ciertas noches, particularmente las de luna llena, el aroma de la cocina emanaba del edificio vacío, acompañado de lo que sonaba como el tarareo de una mujer y el traqueteo de utensilios de cocina. En noviembre de 1888, por orden del comisionado del condado, la posada y todas las dependencias fueron quemadas hasta los cimientos, en lo que se describió como un acto de salud pública y necesidad moral. La propiedad permaneció abandonada y los residentes locales, según los informes, se negaron a poner un pie en los terrenos, incluso décadas después. Varios intentos de comprar y desarrollar la tierra a principios del siglo XX fueron abandonados después de que los trabajadores informaran de experiencias incómodas, herramientas que desaparecían, puntos fríos inesperados y, en un caso, un topógrafo que afirmó haber sido servido con una taza de té
por una agradable anciana a la que luego no pudo encontrar. El caso podría haberse desvanecido en la oscuridad de no ser por los esfuerzos del profesor Emmett Richardson, un historiador de la Universidad de Kentucky, quien en 1952 comenzó a investigar casos criminales inusuales de la región. El trabajo de Richardson devolvió la posada Willow Creek a la conciencia pública, aunque abordó el tema con distanciamiento académico en lugar de sensacionalismo. Durante su investigación, Richardson hizo un descubrimiento que añadió otra capa perturbadora al caso. En los registros de la Iglesia Bautista de Cumberland encontró anotaciones que indicaban que Thomas Blackwood había pasado 2 años como aprendiz de carnicero en Louisville antes de regresar al condado de Harlan para establecer su posada. Este detalle aparentemente inocuo adquirió implicaciones siniestras cuando Richardson descubrió informes periodísticos de 1868 a 1869 que describían 3 desapariciones en las cercanías de la carnicería donde Blackwood había trabajado. Aunque no se estableció ninguna conexión en ese momento, el patrón guardaba sorprendentes similitudes con lo que ocurriría más tarde en 1900. Willow Creek. Las notas de Richardson, conservadas en los archivos de la Universidad de Kentucky, sugieren que el aprendizaje de Thomas Blackwood pudo haber sido cuando desarrolló por primera vez sus métodos de procesamiento humano. Una entrevista que Richardson realizó con Eleanor Winters, la anciana hija del carnicero que había empleado a Blackwood, reveló que Thomas estaba anormalmente interesado en el proceso de rendimiento. Pasaba horas observando cómo la grasa se derretía y se acumulaba en las tinas. Padre pensó que mostraba una dedicación inusual al oficio, pero en retrospectiva había algo obsesivo en su atención a ello. Quizás lo más inquietante fue una declaración que Richardson obtuvo de Abigail Turner, una anciana que había trabajado brevemente como ayudante de cocina en la posada en 1877. Turner, que tenía 92 años cuando fue entrevistada en 1953, afirmó que había dejado el puesto después de solo 2 semanas, debido a lo que describió como prácticas antinaturales en la cocina de los Blackwood. La señora Blackwood nunca me dejaba ver lo que había en su cuarto de almacenamiento especial, recordó Turner. Pero una vez, cuando la familia estaba ocupada con los huéspedes, encontré la manera de entrar. Lo que vi fueron recipientes, docenas de ellos, llenos de una sustancia que parecía manteca, pero no olía bien. Había algo en ello que me revolvía el estómago, aunque no podría decir por qué. Me fui esa misma noche y nunca volví, aunque la señora Blackwood me envió cartas durante meses ofreciéndome un aumento de sueldo si volvía. Según el relato de Turner, Martha había sido particularmente insistente, llegando a ir a la casa de Turner en Cumberland para solicitar personalmente su regreso. Trajo un pastel como regalo, declaró Turner. Dijo que estaba hecho con su receta especial. Lo acepté por cortesía, pero lo enterré en mi jardín después de que se fue. A la mañana siguiente, encontré que un perro callejero lo había desenterrado y comido un poco. La pobre criatura murió antes del atardecer, echando espuma por la boca y retorciéndose en mi jardín. Fue entonces cuando supe con certeza que algo andaba mal con la cocina de Martha Blackwood. El testimonio de Turner sugiere que las actividades de los Blackwood habían levantado sospechas años antes de su eventual descubrimiento. Sin embargo, no se había tomado ninguna medida. Este fracaso de la comunidad para reconocer o admitir el horror en medio de ellos se convirtió en un foco central de la investigación de Richardson. En sus documentos, conservados en los archivos de la Universidad de Kentucky, escribió: «El aspecto más perturbador del caso de Willow Creek no es la depravación de la familia Blackwood, sino más bien la ceguera colectiva que permitió que sus actividades continuaran sin obstáculos durante tantos años. La pregunta que debemos hacernos no es sólo cómo los Blackwood pudieron cometer tales actos, sino cómo una comunidad entera
pudo no ver lo que estaba sucediendo ante sus ojos. La investigación de Richardson lo llevó a entrevistar a numerosos antiguos residentes de Cumberland y comunidades circundantes. Un patrón surgió de estas conversaciones. La gente había notado sucesos inusuales en la posada, pero los habían racionalizado o descartado. Un antiguo mozo de establo recordó que los caballos a menudo se agitaban al acercarse a la propiedad, a veces negándose a pasar de la puerta principal. Un repartidor recordaba que se le prohibía entrar en la cocina o en la dependencia y que Martha Blackwood siempre lo recibía en la puerta principal, sin importar el clima o la hora del día. Un vecino mencionó las extrañas horas que mantenía la familia, con luces a menudo visibles en la dependencia, hasta bien pasada la medianoche. Aisladas, ninguna de estas observaciones parecía significativa, escribió Richardson. Colectivamente, forman un patrón que debería haber hecho sonar la alarma. Lo que impidió este reconocimiento fue el cuidadoso cultivo de la respetabilidad por parte de los Blackwood, su asistencia a la iglesia, su generosidad con los vecinos, el comportamiento adecuado de sus hijos. Crearon una personalidad que hacía impensable la posibilidad de la desviación para quienes los rodeaban. La investigación de Richardson terminó abruptamente en 1956, cuando sufrió un ataque cardíaco fatal mientras realizaba entrevistas en Cumberland. Sus notas, que supuestamente incluían pistas sobre un posible avistamiento de los Blackwood en Guatemala, fueron enviadas a su oficina en la universidad, pero desaparecieron antes de que sus colegas pudieran revisarlas. Los registros universitarios indican que ocurrió un pequeño incendio en los archivos del Departamento de Historia esa misma semana, aunque los informes oficiales declararon que el daño fue mínimo. Los colegas de Richardson notaron que se había vuelto cada vez más paranoico en las semanas previas a su muerte, afirmando haber recibido cartas anónimas advirtiéndole que abandonara su investigación. Había dicho a varios socios que creía que lo estaban siguiendo durante sus viajes al este de Kentucky y había denunciado 2 veces robos en su oficina, donde aparentemente no se habían llevado nada. Estas afirmaciones se atribuyeron generalmente al exceso de trabajo y al estrés de su investigación, pero a la luz de los acontecimientos posteriores, algunos han cuestionado si Richardson podría haberse acercado más a localizar a los Blackwood de lo que indican los registros oficiales. El caso experimentó un renovado interés en 1968, cuando los trabajadores de la construcción que abrían terreno para una expansión de la autopista cerca del antiguo emplazamiento de la posada Willow Creek descubrieron un pozo sellado que contenía restos humanos. El examen forense, limitado por la tecnología de la época, determinó que los restos pertenecían al menos a 7 individuos. La datación por carbono situó la fecha de la muerte entre 1875 y 1885, coincidiendo con el período de operación de los Blackwood. Lo que hizo que este descubrimiento fuera particularmente notable fue la condición de los restos. Según el informe del médico forense, cada conjunto de huesos mostraba evidencia de una carnicería precisa, con cortes limpios hechos por implementos afilados en las principales articulaciones. Más perturbador aún era la ausencia de ciertas porciones de cada esqueleto, específicamente aquellas áreas con depósitos de grasa significativos en los seres humanos vivos. El doctor Malcolm Jenkins, el antropólogo forense que examinó los restos, señaló en su informe: la naturaleza metódica del procesamiento sugiere a alguien con un conocimiento anatómico significativo y una considerable experiencia en técnicas de carnicería. La consistencia de los patrones de corte en todos los especímenes indica un procedimiento estandarizado y refinado con el tiempo. De particular interés es la cuidadosa extracción de médula de los huesos más grandes, lo que sugiere que no se desperdició ningún material potencialmente útil. Entre los restos había objetos que ayudaron a identificar a algunas de las víctimas. Una hebilla de cinturón distintiva que coincidía con la descripción de una
que llevaba un vendedor desaparecido, un diente de oro consistente con el trabajo dental, descrito en otro informe de persona desaparecida, y, de manera más definitiva, un reloj de bolsillo grabado con el nombre de Henry Peterson, el vendedor de muebles que había cenado junto a Elijah Morton en esa noche crucial de julio de 1888. La investigación que siguió fue breve e inconclusa, con los principales sospechosos desaparecidos desde hacía mucho tiempo y la mayoría de los testigos fallecidos. Las autoridades cerraron formalmente el caso en 1968, clasificándolo como un crimen histórico fuera del alcance de la justicia moderna. El legado de la posada Willow Creek persiste en el folclore de Kentucky. Los residentes locales todavía hablan de la hospitalidad de los Blackwood como un eufemismo para la malicia oculta. El lugar donde una vez estuvo la posada permanece sin desarrollar, y los registros de propiedad locales muestran que ha cambiado de manos numerosas veces a lo largo de las décadas, sin que ningún propietario mantenga la posesión por más de unos pocos años. En 1962, un descendiente del sheriff Holbrook donó el diario de su bisabuelo a la Sociedad Histórica de Kentucky. El diario, que cubre el período de 1887 a 1889, incluye varias entradas sobre el caso Blackwood que nunca se incluyeron en los informes oficiales. En particular, Holbrook escribió sobre su propia comida en la posada Willow Creek, solo 2 meses antes de que se descubriera que era una casa de los horrores. «Me encuentro incapaz de dormir esta noche», escribió el 5 de junio de 1888. No por ninguna perturbación en particular, sino por el recuerdo de la comida que consumí en el establecimiento de los Blackwood esta tarde. Había una riqueza en el estofado que no puedo quitarme de la mente. Martha Blackwood, cuando la felicité, simplemente sonrió y dijo que era su receta especial, reservada para aquellos que considera huéspedes distinguidos. Me fui sintiéndome extrañamente honrado, aunque ahora me pregunto por los 2 viajeros que llegaron mientras yo me iba. Parecían jóvenes, sin acompañantes, y por su conversación, sin un destino o horario particular. Una entrada posterior, fechada el 20 de agosto de 1888, después del descubrimiento de las actividades de los Blackwood, revela el horror de Holbrook por su participación involuntaria. No puedo reconciliarme con lo que ahora sé que consumí en esa mesa. El pensamiento de ello induce una enfermedad que ninguna medicina puede curar. Me pregunto de quién es la esencia que ahora reside dentro de mi cuerpo. El procesamiento de qué pobre alma se ha convertido en parte de mi propia carne. No hay purificación para tal violación. No hay absolución posible. He dado instrucciones de que, a mi muerte, mi cuerpo sea incinerado en lugar de enterrado. No puedo soportar la idea de perpetuar este ciclo de consumo, ni siquiera en la tumba. Esta entrada sugiere que incluso el principal oficial de la ley del condado había sido servido con la horrible especialidad de los Blackwood, lo que plantea preguntas sobre cuántos participantes involuntarios consumieron restos humanos durante los 15 años de operación de la posada. Basándose en los registros de huéspedes y las anotaciones de Martha Blackwood, los investigadores estimaron que hasta 500 individuos podrían haber cenado con su receta especial a lo largo de los años, la mayoría de ellos continuando sus vidas sin saber nunca la verdadera naturaleza de lo que habían consumido. El desarrollo más reciente en este caso, largamente inactivo, llegó en 1967, cuando un banquero jubilado de Cincinnati contactó a las autoridades de Kentucky con una curiosa historia. Informó que en 1913, mientras trabajaba como un joven cajero, estuvo presente cuando una anciana vino a cerrar una cuenta que había estado inactiva durante casi 20 años. La cuenta, afirmó, había sido abierta bajo el nombre de Martha Wilson, pero la mujer firmó los documentos de cierre como Martha Blackwood. El banquero, que entonces solo tenía 19 años, reconoció el nombre
por las historias que había escuchado mientras crecía en Kentucky. Era una mujer pequeña, muy correcta en su vestir y modales, recordó en su declaración. Lo que me sorprendió fue lo ordinaria que parecía, como la abuela de alguien, con el pelo plateado cuidadosamente recogido y manos que mostraban años de trabajo. Nada en ella sugería el horror del que había sido parte. Mientras recogía los fondos, mencionó que regresaba a Guatemala, donde dijo que su hija había establecido un pequeño hotel que servía cocina tradicional americana. Parecía orgullosa de ello. Incluso me invitó a visitarlo si alguna vez viajaba allí. Recuerdo sentir un escalofrío, a pesar del calor del verano. El banquero, cuyo nombre se mantuvo en secreto a petición suya, declaró además que había estado demasiado intimidado para alertar a las autoridades en ese momento. Yo era joven y no estaba completamente seguro de la identificación, explicó, y había algo en sus ojos cuando me miró, una frialdad debajo del exterior de abuela que sugería que no sería prudente cuestionarla. Se lo dije a mi supervisor más tarde ese día, pero lo descartó como una coincidencia de nombres. He llevado el recuerdo todos estos años, siempre preguntándome si debería haber hecho más. Esta tentadora pista fue investigada por la Policía Estatal de Kentucky, que trabajó con las autoridades guatemaltecas para localizar el establecimiento mencionado. Se encontró un pequeño hotel que coincidía con la descripción en una zona remota cerca del lago de Atitlán, pero había sido abandonado desde principios de la década de 1940. Los residentes locales informaron que había sido operado por una familia de expatriados estadounidenses que eran conocidos por su cocina excepcional. La familia aparentemente se fue de repente después de un incidente no especificado que involucraba a viajeros desaparecidos. Según las declaraciones recogidas de los aldeanos cerca del lago de Atitlán, el hotel había sido establecido alrededor de 1890 por una pareja estadounidense de mediana edad y sus hijos adultos, un hijo y una hija. El establecimiento, llamado La Posada Americana, había ganado rápidamente popularidad tanto entre los viajeros extranjeros como entre los guatemaltecos adinerados por su cocina única. Como recordó un anciano aldeano, la gente viajaba durante días para comer allí. Servían platos diferentes a cualquier cosa en Guatemala, comidas ricas y satisfactorias que la gente decía que te sostendrían durante días. La mujer estadounidense vigilaba celosamente su cocina. Nunca se permitió que el personal local ayudara en la cocina. El aldeano, que había sido un niño cuando llegaron los estadounidenses, recordaba que los viajeros a veces desaparecían después de alojarse en el hotel. No era algo de lo que la gente hablara abiertamente, declaró. Pero con el tiempo notamos un patrón. Los viajeros solitarios, aquellos sin familias o compañeros, a veces no se iban como se esperaba. Los estadounidenses explicaban que habían partido temprano o que habían decidido tomar una ruta diferente. Después de muchos años, la gente empezó a evitar el lugar, a pesar de la calidad de la comida. El sitio fue excavado en 1968, arrojando lo que el informe oficial describió únicamente como evidencia consistente con las prácticas documentadas en la posada Willow Creek. La investigación se terminó abruptamente cuando 2 detectives de la Policía Estatal de Kentucky que trabajaban en el caso desaparecieron mientras viajaban entre la ciudad de Guatemala y el lugar de la excavación. Su vehículo fue recuperado, pero los detectives nunca fueron encontrados. Las autoridades guatemaltecas atribuyeron su desaparición a la actividad de bandidos locales, aunque no se informaron incidentes similares en la región durante ese periodo. Un tercer investigador, que se había quedado en la ciudad de Guatemala durante la excursión de sus colegas, informó haber recibido una extraña entrega en su hotel la noche después de su desaparición. Un pequeño paquete que contenía una tarjeta de receta escrita a mano, pero sin nota. La tarjeta, que se incluyó en el expediente del caso, llevaba el encabezado «Receta especial de la abuela» y enumeraba ingredientes y métodos de preparación para lo que parecía ser
un estofado tradicional. Lo que hacía notable la tarjeta no era su contenido, sino la caligrafía, que al compararla con el libro de recetas de Martha Blackwood, mostraba sorprendentes similitudes a pesar del paso de casi 80 años. El expediente del caso fue sellado oficialmente en 1969 y todos los materiales relacionados con la investigación se colocaron en los archivos restringidos de la Policía Estatal de Kentucky. El acceso se ha concedido solo a un puñado de investigadores y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en las décadas posteriores, lo que hace que el caso de la posada Willow Creek sea tan profundamente perturbador. No es simplemente la naturaleza de los crímenes cometidos allí, sino las preguntas que plantea sobre la naturaleza humana y la percepción. ¿Cómo pudo una familia compartimentar tan completamente sus vidas, manteniendo una fachada de respetabilidad, mientras participaba en actos de depravación inimaginable? ¿Cómo pudo una comunidad no reconocer a los depredadores en medio de ellos? Y quizás lo más inquietante, ¿cuántas personas participaron sin saberlo en el horror al consumir comidas en la aparentemente ordinaria posada rural? El caso sugiere una posibilidad aterradora, que el mal no siempre se anuncia con señales obvias, sino que puede existir detrás de las fachadas más ordinarias. Los Blackwood no eran forasteros ni desviados evidentes, eran miembros respetados de la comunidad, que asistían a la iglesia, participaban en eventos locales y, según todos los relatos, eran educados y complacientes con sus vecinos y huéspedes por igual. Esta capacidad de engaño, de ocultar acciones monstruosas detrás de una capa de normalidad, es lo que continúa haciendo relevante el caso de la posada Willow Creek, incluso después de más de un siglo. Sirve como un perturbador recordatorio de que a veces los depredadores más peligrosos son los que parecen más inofensivos, aquellos que te invitan a entrar, te sientan a su mesa y te sirven una comida preparada con lo que Martha Blackwood simplemente llamó en la última entrada de su libro de recetas, el ingrediente que hace que todo sepa a la vida misma. El impacto psicológico del caso Blackwood se extendió mucho más allá de aquellos que habían consumido directamente comidas en la posada. En todo el condado de Harlan y las áreas circundantes surgió una ola de ansiedad colectiva tras las revelaciones. Según los relatos de los periódicos del otoño de 1888, los restaurantes y posadas locales experimentaron una disminución significativa en los negocios y muchos viajeros optaron por llevar sus propias provisiones en lugar de cenar en establecimientos desconocidos. Varios posaderos, según los informes, comenzaron a preparar la comida a la vista de los huéspedes para disipar las sospechas, y hay relatos de viajeros que insistían en observar todo el proceso de cocción antes de consumir las comidas. El doctor Elias Whitman, un médico que ejerció en Cumberland de 1885 a 1902, documentó lo que denominó ansiedad de Blackwood en sus diarios médicos. Describió a pacientes que desarrollaron rituales elaborados en torno a la preparación y el consumo de alimentos, negándose a comer cualquier cosa que no hubieran supervisado personalmente, desde los ingredientes crudos hasta la mesa. Algunos individuos, según los informes, se obsesionaron tanto con el origen de los alimentos que experimentaron una pérdida de peso significativa y desnutrición, incapaces de confiar incluso en la cocina de sus propios familiares. El daño más profundo infligido por los Blackwood, escribió Whitman, puede no ser el daño físico causado a sus víctimas directas, sino el veneno de la sospecha que introdujeron en la comunidad. Cuando se viola una confianza tan fundamental como la que existe entre anfitrión y huésped, el tejido social mismo comienza a desmoronarse. Este trauma colectivo se manifestó de diversas maneras en toda la región. Las cenas de la iglesia y las reuniones comunitarias, que alguna vez fueron centrales en la vida social local, tuvieron una escasa asistencia durante varios años. Después del descubrimiento de los Blackwood, los padres se volvieron notablemente protectores con sus hijos,
restringiendo sus movimientos y advirtiéndoles que no aceptaran comida de nadie fuera de la familia inmediata. Algunos relatos sugieren que ciertos apellidos similares a Blackwood se estigmatizaron tanto que las familias cambiaron sus nombres o se mudaron para escapar de la asociación. El impacto en los dos ayudantes que habían desaparecido durante la investigación inicial, Samuel Reed y Jacob Collins, se extendió también a sus familias. Según los registros del condado, la viuda de Reed sufrió un colapso nervioso al enterarse del probable destino de su esposo y fue internada durante varios meses. Los ancianos padres de Collins, según los informes, murieron con pocas semanas de diferencia, poco después de que la desaparición de su hijo se conectara con el caso Blackwood, y un médico local atribuyó sus muertes al dolor y al shock. En las décadas posteriores al descubrimiento, la posada Willow Creek se convirtió en un elemento central del folclore regional. Los padres usaban la cocina de los Blackwood como un cuento con moraleja para advertir a los niños que no se alejaran demasiado de casa o que no aceptaran comida de extraños. Surgieron variantes locales de la leyenda, con detalles que cambiaban y se expandían con cada narración. A principios del siglo XX, la historia había evolucionado para incluir elementos sobrenaturales ausentes en el registro histórico. Afirmaciones de que Martha Blackwood podía hipnotizar a las víctimas con su mirada, o que la familia poseía un antiguo libro de cocina que contenía conocimientos prohibidos. Los folcloristas que estudiaron estas narrativas a mediados del siglo XX notaron cómo la historia de los Blackwood se había transformado en un cuento regional para asustar, una forma en que la comunidad procesaba y contenía el horror, haciéndolo parecer más fantástico de lo que realmente era. Como observó un investigador en 1957, al agregar elementos imposibles a la narrativa de los Blackwood, la comunidad crea una distancia psicológica de la realidad mucho más perturbadora de que los monstruos eran personas comunes que vivieron entre ellos sin ser detectados durante años. El lugar real donde una vez estuvo la posada Willow Creek se convirtió en el foco de la curiosidad mórbida y la superstición local. A pesar de la destrucción completa de las estructuras originales, la ubicación conservó sus sombrías asociaciones. Los relatos locales describen el área como anormalmente silenciosa, desprovista de los sonidos habituales del bosque, y la vida silvestre aparentemente evita el claro donde había estado la posada. Varios intentos de construir en la propiedad a principios del siglo XX fueron abandonados, según se informa, debido a accidentes de construcción, fallas inexplicables de equipos y trabajadores, que se negaron a permanecer en el sitio después de experimentar lo que describieron como una persistente sensación de ser observados. En 1927, un acaudalado hombre de negocios de Louisville compró la propiedad con la intención de construir un pabellón de caza. Según los registros del condado, la construcción comenzó en abril de ese año, pero se detuvo en cuestión de semanas, cuando los trabajadores descubrieron restos humanos adicionales mientras cavaban los cimientos. El empresario, un tal señor Lawrence Harrington, vendió la propiedad con una pérdida significativa más tarde ese año y se negó a discutir el proyecto posteriormente. El terreno permaneció desocupado hasta 1955, cuando el estado de Kentucky lo adquirió como parte de una expansión de autopista planificada. Fue durante la topografía preliminar para este proyecto que el profesor Richardson realizó su investigación final en el sitio, poco antes de su inesperada muerte. El diseño de la autopista fue modificado posteriormente, evitando por completo la antigua ubicación de la posada, oficialmente debido a consideraciones del terreno, aunque los rumores locales sugerían que los trabajadores se habían negado a continuar por el área después de experimentar fenómenos inexplicables. Hoy en día, el lugar donde una vez estuvo la posada Willow Creek
permanece sin desarrollar, un claro vacío en el bosque de Kentucky. Los residentes locales todavía evitan el área, particularmente después del anochecer. Algunos afirman oler un peculiar olor dulce y graso cuando pasan cerca en las tranquilas noches de verano, aunque esto es probablemente solo el poder de la sugestión actuando en mentes impresionables. En cuanto a los propios Blackwood, si los informes de Guatemala son precisos, es posible que hayan continuado sus horribles prácticas durante décadas después de huir de Kentucky. El destino exacto de Thomas, Martha y sus 3 hijos sigue siendo desconocido. No existen registros de defunción para ningún miembro de la familia, lo que deja abierta la inquietante posibilidad de que sus descendientes aún puedan existir en algún lugar, quizás continuando las tradiciones familiares transmitidas de generación en generación. La última referencia confirmada a la familia Blackwood proviene de un manifiesto de pasajeros de un barco que viajaba de Guatemala a la Argentina en 1943. Entre los pasajeros listados se encontraba una Catherine Black, de 71 años, que viajaba con una mujer más joven identificada como su nieta, María, de 26 años. Su ocupación declarada era restauradoras y su destino previsto era un pequeño pueblo en la provincia de Mendoza. Los registros argentinos muestran que un restaurante llamado La Cocina Americana operó en ese lugar de 1944 a 1967, propiedad de una viuda y su nieta, que eran conocidas por sus distintivas recetas tradicionales. El restaurante cerró abruptamente tras la inexplicable desaparición de varios trabajadores de viñedos locales que habían sido vistos por última vez cenando allí. Para cuando las autoridades investigaron, las propietarias se habían marchado, dejando atrás una cocina totalmente equipada, pero sin efectos personales. El paradero actual de María, que ahora tendría más de 80 años y aún vive, sigue siendo desconocido, aunque de vez en cuando han surgido informes no confirmados de varios lugares de Sudamérica sobre un pequeño y exclusivo restaurante operado por una anciana que sirve una receta familiar tradicional a huéspedes cuidadosamente seleccionados. En palabras del profesor Richardson, cuya vida terminó mientras investigaba este mismo caso, algunos misterios no están destinados a ser resueltos, sino a servir como advertencias. La historia de la posada Willow Creek no es solo una curiosidad histórica, sino un recordatorio de que el mal a menudo viste las expresiones más benignas y que a veces la invitación más peligrosa es a cenar. Las dimensiones psicológicas del caso Blackwood han seguido fascinando a criminólogos y profesionales de la salud mental en las décadas posteriores. La doctora Eleanor Voss, una psiquiatra forense que estudió el caso extensamente en la década de 1960, teorizó que los Blackwood representaban una forma única de psicopatía familiar, un sistema delirante compartido que normalizaba su comportamiento horrible dentro de su unidad familiar mientras mantenía la conciencia de su inaceptabilidad para el mundo exterior. Lo que hace a los Blackwood tan inusuales en los anales de la psicología criminal, escribió Voss en su análisis de 1967, no es solo la naturaleza de sus crímenes, sino la completa integración de sus hijos en la práctica familiar. A diferencia de muchas familias criminales donde los niños son protegidos o son participantes reacios en actividades ilegales, los niños Blackwood parecen haber sido condicionados metódicamente para ver el comportamiento de su familia no simplemente como aceptable, sino como una forma de conocimiento especial que los elevaba por encima de la gente común. Este condicionamiento es evidente en las entradas del diario de Catherine Blackwood, que progresan desde el cuestionamiento moral inicial hasta la plena aceptación de las prácticas familiares. En sus últimas entradas demuestra lo que Voss denominó razonamiento moral invertido, viendo las actividades de la familia no como transgresiones, sino como una forma de superioridad. Las personas que pasan por aquí, escribió Catherine en una entrada de principios de 1888,
Son solo recipientes andantes de ingredientes. No entienden su propósito como nosotros. Madre dice que al incorporarlos a nuestra comida, los honramos de una manera que nunca podrían apreciar en vida. Esta profunda inversión de valores, transmitida a través de generaciones, puede ayudar a explicar cómo los Blackwood pudieron mantener su fachada de normalidad mientras participaban en actos tan horribles. No se percibían a sí mismos como evadiendo la detección por un delito, sino como protegiendo un conocimiento sagrado de aquellos que no lo entenderían. Esta perspectiva habría reforzado su sentido de cohesión familiar y estatus especial, facilitando la compartimentación de sus comportamientos públicos y privados. El caso Blackwood tiene algunas similitudes con otros casos históricos de depredación en serie, pero sigue siendo único en su enfoque culinario y estructura familiar. Mientras que casos como el de Albert Fish en la década de 1920 involucraban elementos caníbales, y la leyenda de Sweeney Todd inspiró numerosos relatos ficticios de humanos procesados para el consumo, la operación metódica y multigeneracional de los Blackwood se distingue por su alcance, duración y el elaborado sistema de justificación que desarrollaron. Los orígenes específicos de las prácticas de los Blackwood siguen sin estar claros. Los antecedentes de Thomas Blackwood, antes de su aprendizaje en Louisville, están escasamente documentados. Los registros de la iglesia en Cumberland mencionan que afirmó haber quedado huérfano de joven y haber sido criado por una tía abuela en Virginia, pero los intentos de verificar esta información no han arrojado resultados concluyentes. Algunas especulaciones se centran en la influencia de Marta, dados sus orígenes oscuros y la centralidad de su cocina en las operaciones de la familia. Pero sin más información sobre su vida temprana, tales teorías siguen siendo conjeturales. Lo que queda claro de la evidencia sobreviviente es que los Blackwood veían sus actividades a través de una lente de artesanía, en lugar de mera depredación. El libro de recetas de Marta contiene numerosas referencias a la técnica, la calidad y la búsqueda de la excelencia culinaria. En una entrada de 1882, escribió: «La diferencia entre la mediocridad y la maestría radica en la atención al detalle. Cualquiera puede derretir grasa, pero lograr la claridad perfecta, el equilibrio de sabor ideal, eso requiere tanto habilidad como los mejores ingredientes. Nuestra reputación depende de mantener los más altos estándares en la selección, el procesamiento y la preparación. Este orgullo por la artesanía, por perversa que fuera su aplicación, puede ayudar a explicar el riesgo que la familia corría al servir sus platos especiales a huéspedes que partirían con vida, pudiendo notar sabores o efectos inusuales. Para los Blackwood, parece que el reconocimiento de su logro culinario, incluso si los huéspedes no podían apreciar plenamente la naturaleza de lo que hacía excepcional su comida, era una parte esencial de su gratificación psicológica. En la psicología criminal contemporánea, el caso Blackwood a veces se cita como un ejemplo extremo de lo que los especialistas llaman delirio funcional, un sistema de creencias que, aunque fundamentalmente divorciado de la realidad, permite a los individuos funcionar eficazmente en la sociedad. La capacidad de la familia para mantener su fachada respetable mientras participaba en un comportamiento tan extremo apunta a una sofisticada compartimentación que los protegía tanto de la sospecha externa como del conflicto moral interno. El caso Blackwood sigue siendo uno de los capítulos más oscuros de Kentucky, una historia que continúa perturbando no por elementos sobrenaturales o sucesos imposibles, sino porque cae enteramente dentro del ámbito de la posibilidad humana. Nos recuerda que los monstruos no existen en las sombras o debajo de la cama, sino a veces justo al otro lado de la mesa, sirviendo hospitalidad con una sonrisa que no llega del todo a los ojos. Quizás el aspecto más inquietante del caso de la posada Willow Creek es lo que sugiere sobre la vulnerabilidad humana. No solo la vulnerabilidad física a la depredación, sino la vulnerabilidad psicológica a la manipulación. Los Blackwood
tuvieron éxito no solo por la fuerza o el engaño, sino al explotar las confianzas sociales fundamentales, la confianza entre anfitrión y huésped, entre miembros de la sitcom comunidad, entre quienes preparan la comida y quienes la consumen. En su último escrito conocido sobre el tema, encontrado entre sus efectos después de su muerte, el profesor Richardson reflexionó: el verdadero horror del caso Blackwood no reside en lo que hicieron a los cuerpos de sus víctimas, sino en lo que le hicieron al cuerpo social, a la comunidad misma, al explotar las formas más básicas de confianza humana. Infligieron una herida que trascendió el sufrimiento individual. Mucho después de su desaparición, esa herida continúa supurando en forma de sospecha, paranoia y la pregunta persistente que atormenta a todo viajero que acepta la hospitalidad de un extraño: ¿qué estoy consumiendo realmente y a qué costo? Como ocurre con muchos crímenes históricos, el paso del tiempo no ha resuelto por completo los misterios que rodean a la posada Willow Creek. Quedan preguntas sobre el verdadero alcance de las actividades de los Blackwood, su destino final y si sus prácticas podrían haber continuado a través de sus descendientes. Lo que es seguro, sin embargo, es que su historia continúa resonando como un cuento con moraleja sobre la oscuridad que puede acechar detrás de las fachadas más ordinarias y los peligros de asumir que el mal siempre se anuncia claramente. Hoy, en los tranquilos bosques del condado de Harlan, poco queda para marcar el lugar donde una vez estuvo la posada Willow Creek. La naturaleza ha reclamado el claro, con árboles jóvenes creciendo ahora donde una vez estuvieron los cimientos. Solo el historiador curioso ocasional o el entusiasta del folclore busca la ubicación, guiado por mapas antiguos e indicaciones locales, ya que la carretera que una vez llevaba a los viajeros más allá de la acogedora fachada de la posada ha sido desviada hace mucho tiempo. Sin embargo, la historia persiste en la memoria regional, transmitida de generación en generación como historia y advertencia. En Cumberland y las comunidades circundantes, todavía se puede escuchar a los residentes mayores usar la frase hospitalidad de Blackwood como un eufemismo para la malicia oculta o la falsa generosidad. Y ocasionalmente, al hablar de comida inusualmente rica o satisfactoria, alguien podría preguntar en broma sobre el ingrediente especial, una referencia oscura y humorística que solo tiene sentido para aquellos familiarizados con uno de los casos sin resolver más perturbadores de Kentucky.